¿Qué tal? Bueno, estamos acá ya en el ciclo de entrevistas. Vamos a estar hablando ahora con jóvenes paleolibertarios, más específicamente con Mauro Ibarra, que es su mayor representante. Así que bueno, ya vamos a estar ahora. Así que bueno, vamos a ver, ahí está, ya lo tenemos. A ver si ya acepta la invitación y podemos comenzar la entrevista para, bueno, para ver esto de el paleolibertarismo, ¿no? En síntesis. ¿Qué tal? Ahí estás, Mauro, ¿me escuchás? Hola, hola, buenas, ¿cómo estás? Sí. Bien, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Yo igual, Desde antemano, bueno, muchas gracias por haber aceptado la entrevista, Mauro. La verdad que, bueno, para uno es la verdad impresionante poder entrevistar, digamos, a un representante de Jóvenes para Libertarios y, bueno, también estás con Republicanos Unidos, con Aula también Argentina. La verdad que estás haciendo un laburo muy importante dentro de la batalla cultural. muchas gracias. El aprecio y el ponerme contento por la invitación es mío, más teniendo en cuenta que somos desde el norte y las posibilidades a que nos inviten o nos entrevisten son escasas. Así que No, no, gracias. pero igual la verdad, bueno, es impresionante el laburo que haces y la gratitud es más de mi parte. Y quiero comenzar yendo al hueso, ¿no? De todo esto, porque es algo que se percibe que es muy poco, digamos. O sea, si bien Agustín Laje en su momento, antes de llamarse dentro de la nueva derecha, se veía acomodado dentro del paleolibertarismo, hoy en día cuando uno vaga por las redes o cuando habla con los liberales, ¿no? O se sienten o se sienten, perdón, liber progres o se van al extremo del ultraconservadurismo. No agarran ni acatan, digamos, las medidas dentro de ese medio, en el cual muchos lo llaman el equilibrio, que es el paleolibertarismo. ¿Qué sería exactamente el paleolibertarismo? ¿Y por qué, digamos, es tan escaso en Argentina? Personalmente, yo empecé a defender el mundo de las ideas, de la libertad individual, de apuntar más a que se fomente el mérito individualista y no Ujú, un mérito colectivista. Empecé a indagar y como experiencia personal en el ámbito en donde estudié profesorado de biología, me di ujú, cuenta que el liberalismo no planteaba soluciones a los problemas que había enfrentado en mi época de estudiante en una educación superior. Por ahí en el ujú, liberalismo lo que sí rescataba como algo positivo y sumamente productivo era la mirada de una visión pro libre mercado, teniendo en cuenta diferentes conceptos como la acumulación de riqueza, el proteccionismo y la libertad económica. Luego ujú, avancé y me di cuenta que la solución me la planteaba el conservadurismo. Empecé con los videos de Horacio Giusto, ujú. empecé a leer mis primeros libros de autores conservadores como Russell Kirk, Roger Scruton, y creo que es una balanza perfecta desde mi mirada personal tener la parte, el aspecto positivo del liberalismo que en el mercado para mí es Ujú. sobresaliente y el conservadurismo con las soluciones a los aspectos culturales que padece nuestra República Argentina. Así que eso prácticamente es lo que suelo considerar yo una mezcla de los aspectos buenos que te presenta el liberalismo y una mezcla de los aspectos buenos que tiene el conservadurismo. Ujú. Ahora, uno habla con los liberales libertarios y te dicen no, se ubican muy en el centro. Le escapan a la derecha y a la izquierda, y hay cierto, digamos, conservadurismo que también intenta escaparle a lo que es, digamos, la izquierda y la derecha. Ahora, digamos, la pregunta que yo haría, digamos, personalmente sería acerca de ¿el palo libertarismo se ubica en la izquierda o en la derecha o le escapa, digamos, a esos dos espectros? Creo que escapar a diferentes aspectos es sumamente negativo, teniendo en cuenta que hoy en día hay que dejar las diferencias de lado y rescatar los aspectos que tenemos en común. Cuando Ujú, empezó la agrupación Jóvenes Paleolibertarios, esto empezó desde mi habitación, era Twitter, Facebook, ujú, ahí conocí por primera vez lo que era la censura, luego empecé a trabajar en aulas, donde conocí gente brillante, en donde el ambiente era muy fructífero y se podía aprender. Cuando ujú, traté de buscar soluciones a los problemas, brindar herramientas alternativas a los jóvenes de mi generación o la que viene de mi localidad,
empecé a darme cuenta que por ahí el conservadurismo y el liberalismo no tienen esa cualidad de poder llegar Ujú, a los lugares de carente en todos los aspectos. Empecé ujú, a analizar, a hacer meditación propia y fue muy fructífero tener como conclusión, causa y efecto, de sacar lo bueno de ujú, todas las ideas. Hoy Jóvenes Paleolibertarios es el nombre únicamente porque empezó con una persona que se consideraba paleolibertario, pero tenés peronistas, radicales, kirchneristas, macristas, y las diferencias las dejamos de lado. Solemos debatir 2 veces al mes, pero consideramos que es una pérdida de tiempo y una improductividad para cada uno. Así que sacamos los aspectos que tenemos en común y trabajamos en conjunto, organizamos actividades, proyectos, y creo que eso es una manera de poder llegar a más gente. Por ahí, personalmente en mi localidad, lo que puedo rescatar y darte como algo cierto es que la gente de ujú, derecha, cuando uno le habla de populismo, le tiene cierto repudio a esa palabra. Aunque se ujú. puede aplicar el populismo en nuestro sector con nuestras ideas, nuestras intenciones y nuestras propias herramientas que te ofrece la derecha. Uno agarra al Ujú. sector progresista o de izquierda, inmediatamente cuando uno habla de competitividad o privatización, también le tienen miedo a esas palabras. Así que eso es un aspecto que estamos solucionando y de poco a poco relativamente se va generando un cambio entre todos los chicos que forman parte de la agrupación Jóvenes Paleolibertarios. Ahora, dejo un poco más para adelante el tema de los eventos, los proyectos que realizan, y Perfecto. te paso, digamos, un poco de manera internacional, porque tocaste un tema que es verdad, es de mucho debate dentro de la derecha y dentro del paleolibertarismo, que es el tema del populismo. Porque muchos, y bueno, yo digamos que me integro ahí, me gustaría ver tu posicionamiento, ven a Bolsonaro y a Trump como que hizo populismo, que es un populismo de derecha. ¿Crees que es así? Sí, aunque personalmente yo tengo más empatía y afinidad con la presidencia de Bolsonaro. Con Trump no Mm, tanto, pero mm, con Bolsonaro actualmente me saco el sombrero por todos los aspectos y mm, soluciones a los problemas que tuvo en el ámbito de educación, seguridad, Brasil. mm, Creo que el populismo es algo que uno tiene que analizarlo y es una herramienta que te puede servir para llegar al pueblo. No mm, únicamente sean los sectores de izquierda, los de derecha también pueden analizar la palabrita, utilizar nuestros ideales y seguir ganando terreno, porque sin ir más lejos a la izquierda, en el norte mm, siempre cuando me preguntan si la izquierda está perdiendo terreno, le digo no, la izquierda acá es la que predomina por mayoría, porque hace mm, algo que uno por ahí no tiene el interés y la capacidad de decir, bueno, entremos en el ámbito cultural. mm. En lo cultural, la izquierda prácticamente te ocupó todo el terreno y es muy difícil salir a dar una batalla cultural cuando son mayoría. Ujú. Bueno, por ejemplo, está el caso de Bussi en Tucumán, por ejemplo, que muchos lo toman y lo ponen en la derecha. Nicolás Márquez hasta hace un tiempo había también mostrado, se había mostrado a favor de Bussi, digamos, y muchos creen, por lo que uno lee, digamos, ¿no? Pero digamos que vos estás ahí, digamos, y lo podés ver más de cerca. ¿Ha crecido ese sector más allá de crecer la izquierda? ¿Sí crece el sector también, digamos, de Bussi y demás? ¿Cómo es mirado digamos, jóvenes paleolibertarios, por ejemplo? O en tu caso personal. ¿Me repetí la pregunta, por favor? El tema de Bussi, por ejemplo, vos decías que la izquierda crece y este último tiempo también se ha visto o en las redes, ¿no? A lo lejos, digamos, uno no está ahí, pero en las redes lo que puede hacerle llegar, que Bussi ha crecido bastante con Fuerza Republicana, que hasta mostró en su momento Nicolás Márquez su apoyo. Ahora, ¿es así el tema de Bussi, por ejemplo, en Tucumán, que vos lo ves más cerca, digamos, del crecimiento de ese sector, de esa derecha también, que es más militarizada, digamos, en cierto aspecto? Y también, ¿qué opinión tenés acerca de la figura de Bussi y también Jóvenes Paleolibertarios si también tiene una postura para con Bussi? Jóvenes paleolibertarios, con los chicos siempre solemos decir que somos apartidarios,
pero con Republicanos Unidos pasó algo diferente. Me Ujú, ha pasado a mí personalmente que estuve en Unidos y en el ujú, norte están muy desorganizados. De 100 ujú, chicos, únicamente son 11 o 12 los que tienen el tiempo y están con todas las ganas de invertir interés y dedicación y salir adelante con esas ideas. Y cuando es una minoría en estos partidos, la verdad que es un ambiente donde un amigo Nicolás siempre dice son los famosos chupasangre, te sacan la energía positiva y te dejan con más interés en procrastinar y todo eso. He pasado al PL, me ha pasado lo mismo. Estuve ujú, en el polo republicano, pero en el polo republicano he conocido gente maravillosa como Leandro y Quique, que son amistades actualmente, ujú, y me quedé sin un abanico de oferta de los partidos porque tenía ese interés militar y defender ujú, ideales que los partidos representen. ujú, Entré en Instagram y vi la publicación de Republicanos Unidos y dije, no, viene con manilla al dedo porque este partido ujú, defiende los ideales que yo busco defender. Lo voy a ujú, militar, cosa que seamos mayoría y ganemos terreno en el norte argentino para poder tener unas elecciones positivas. ujú, Entré a Republicanos Unidos con ese interés, aunque mi familia personalmente está afiliada a lo que es el partido NOS, vengo de una ujú, familia conservadora por parte de padre, y hay diferencia, pero siempre está abierto en la casa el de abrir las puertas a un representante nuevo con ideas nuevas. ujú, Con respecto a Bussi, personalmente no tenemos ningún interés ni tampoco alguna relación. ujú, Desconozco, lo único que he analizado hasta ahora de lo que fue la historia de Tucumán fue el operativo Independencia que sucedió en el 75 ujú, por una variable o una dirección que es la siguiente. En mi localidad, las mayorías de la gente de 70, 80 años estuvo en ese operativo porque en el 73 y 75 hicieron servicio militar obligatorio en el ujú, regimiento número 28 de Tartagal. Es ujú. algo que yo he Exacto. analizado porque se va degradando y la cultura involuciona. Cada vez se Ujú, empieza a desconocer la participación que tienen estas personas y con los chicos estamos tratando de trabajar y fomentar estos tipos de sucesos históricos para tener una identidad como salteños o colonienses. ujú, Y con la izquierda, en Salta, por ejemplo, agregando, gana ujú, terreno por las estrategias que usa. A mí me han invitado a estar en el polo obrero, en la ujú, CCC, que tienen ujú, como método de trabajo los famosos merenderos. ujú. Es verdad. Cuando estuve en una charla con una de las representantes, me dice, mira, Mauro, yo quiero que vos te encargues de manejar a los grupos de jóvenes y trabajé estos tipos de temas. Siempre hablando de Engel, la diferencia entre... Ujú, ujú. ¿Me escuchá? Sí, ahí está, ahí se cortó. Ahí está, ahí volviste. Retomando lo anterior. Ujú, Eh, Empecé a ver las estrategias que usaban, por ejemplo, el polo obrero en el norte argentino. En ujú, cada merendero tienen 200 a 300 familias y este es algo sumamente legal. ujú, Ellos obligan a sus hijos, a los padres que lleven a su hijo a las charlas. No son charlas en donde te van a hablar de cómo planificar un proyecto de vida, de dar capacitaciones para los chicos que presentan problemas en el ámbito de educación primaria y secundaria. Únicamente es una charla adoctrinaria y con ideología sumergida totalmente. Y estamos ujú, hablando de jóvenes que el 50% no ha terminado la educación primaria, otro 20% presenta obstáculos para poder egresar en el ámbito secundario y te son funcional porque tienen la inocencia, carecen de una capacidad de poner en duda todo, de un sentido común o un pensamiento crítico y me parece lamentable. Y con los chicos siempre dije, me voy a infiltrar en estos partidos ujú. para ver cómo se manejan. Me he infiltrado. Y la verdad que es impresionante y como todo interés político es sucio. Termina usando cosas que no te esperás. Es que, aparte, bueno, yo justamente,
una de las cosas que te veía antes de agarrar esto último que decís, claramente porque uno habla de que por ahora la derecha dentro en el norte está toda basada en Bussi, decía, pero yo vi que, bueno, por ejemplo, él no tiene mucha relación con Republicanos Unidos, ni en Tucumán, ni en Salta y demás, y entendiendo también que en el norte hoy, desde Juntos por el Cambio, el más fuerte es por ahora Cornejo con el radicalismo. Justamente tomando esto último que vos tomabas y demás, que aparte, bueno, pude visualizar un montón de trabajo que vos venís realizando con Aula, con Jóvenes Paleolibertarios, etcétera. Me gustaría saber un poco más también, aparte de estos trabajos que has hecho, digamos, porque esto también sigue siendo batalla cultural, qué proyectos, qué eventos han hecho, cómo digamos, van profundizando un poco en la batalla cultural con todos estos trabajos, digamos, más esto es específicamente en vos, que vos venís trabajando todo esto y realizando, digamos, remando en el dulce de leche, porque también por lo que se nota es así, es remar y Es remarla y complicado, remarla. complicado. Te cuento. Le estoy sumamente agradecido a Aula y a Julieta Duarte, que ahora está Ujú, full con el activismo del sector pro vida, por haberme ujú, invitado. Incluso conocí a Aula por una entrevista que hizo ella. Ahí aprendí a organizarme. Esto de estar dentro de una agrupación, coordinar ujú, entrevistas, tiene un factor que uno tiene que tenerlo todos los días. Es organizarse, manejarse con agenda y ujú, planificar. Cuando vos te ujú, planificas, vas a ver que el tiempo, cuando uno lo suele tener ordenado, te da para hacer una variedad de cosas. En ujú, aula he aprendido porque en aula estaban organizados en tres sectores. Estaba el de diseño, el de ujú, diseño únicamente se encargaba en elaboración de flyer, estuve ahí, he aprendido a hacer flyer, no con calidad, pero algo cuando uno desconoce, aprende. También teníamos el ujú, de comunicación, que eran los chicos que se ponían en contacto con los entrevistados y ujú, abordaban el tema de las preguntas. En investigación, nosotros agarrábamos una temática y durante ujú, 6 meses investigábamos la temática. Por ejemplo, el último proceso investigativo que hicimos en aula fue el de los 10 mejores modelos educativos sobresalientes del mundo y los 10 ujú, peores. No únicamente tomando como factor de estudio las pruebas PISA, sino también otras variables que son económicas. Por ejemplo, Bután, que mide ujú, el PIB per cápita con el ujú, grado de felicidad de sus habitantes. Es algo que nosotros también lo empezábamos a analizar. Eso lo quiero aplicar en jóvenes paleolibertarios, pero conlleva tiempo, porque nosotros ujú, tenemos la idea de salir a la calle. Nosotros ujú, empezamos hace poco en las redes, trabajamos con el tema de clases particulares, talleres de lectura y ujú, etcétera. No tratamos de fomentar más tipo de trabajo a agregar porque nuestro propósito con los chicos es un enfoque local. Primero, ujú, completar y llegar a la mayoría de Colonia Santa Rosa. Una vez ujú, que se logre este objetivo, ya relativamente con el tiempo vamos a tratar de englobar el factor departamental, que ya no estaría Colonia Santa Rosa, sino Orán, Pichanal, Embarcación, Urondel. Tenemos gente de estas localidades que están abiertas al diálogo y dispuestas a trabajar con nosotros. ujú, No apuntamos a eso todavía porque sentimos que en Colonia nos faltan muchos aspectos a solucionar. Una vez solucionado o una vez investigado y dejar el conocimiento sobre la mesa para que el que esté interesado lea e investigue, bienvenido. Porque a nivel departamental y provincial y nacional va a conllevar mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho tiempo. Nosotros, la mayoría, somos jóvenes que recién está finalizando una carrera en profesorado de educación superior y estamos a full con el tema de no, tengo parcial hoy, tengo clase hoy, tengo que hacer la residencia y es costoso. ujú, Yo personalmente, para tratar de dar ujú, solución al conflicto cultural, siempre digo la frase de Jordan Peterson, que él decía que para tratar de cambiar el mundo primero hay que organizar la vida de uno, la casa de uno. Yo pienso así, primero prepararme yo, tener todo organizado y luego salir afuera. ujú. Y ahora Es los entendible. chicos Republicano Unido, por ejemplo, nos está ayudando mucho en el tema del acompañamiento, nos van a ofrecer lugares para entrevistar, vamos a conocer a los chicos que van a trabajar con nosotros porque considero fundamental. Reunión de Meet o Zoom por ahí como que no marca una empatía y una afinidad con la persona que va a estar a cargo de los trabajos del partido.
vamos para Semana Santa, nos vamos a juntar y vamos a conocer al grupo de trabajo que vamos a estar haciendo campaña para Republicano Unido. Otro aspecto es que en Jóvenes Paleolibertarios me están ayudando mucho con el tema de la lectura, de las investigaciones de un libro que estoy haciendo. Lo escribí, bueno, vengo investigando hace 3 años. Creo que para enero estará culminando, pero siento que me faltan más lectura porque mientras más autores leo y más libros leo, más cosas interesantes sobre lo que estoy investigando aparecen, que es sobre la llegada de la guerrilla del Che a nuestra localidad en el 63 y 64. En realidad iba a venir una guerrilla comandada por Camilo Cienfuegos, pero hubo un altercado donde perdió la vida y terminó viniendo Jorge Ricardo Massetti y Hermes Peña en el 63-64, en mi localidad. Se han desaparecido gente, por ahí no quiero dar la fuente porque en el libro es como que va a dar el boom de cuánto desaparecido y cómo hacían la estrategia del foquismo y guerra de guerrilla. Mientras más leo, por ahí yo saco como conclusión personal que los guerrilleros no tenían nada de tontos, sino que eran muy inteligentes, porque analizando 100, 150 años atrás en el proceso histórico de Salta, teníamos al general Güemes, que ya él por primera vez en Orán y Salta aplicó el método de guerra de guerrilla y foquismo. 150 años después aparece Regis Dibray con Ernesto Che Guevara con el mismo concepto de guerra de guerrilla y foquismo, más complejizada, aplicándola justamente en Salta y Orán. Curioso. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Ya le buscaste un título? Por ahora eso lo dejas para lo último, digamos. Título no busqué, pero creo que una vez que finalice el libro va a tener un título porque hablo de los Rodillas Negras, del Operativo Independencia y Güemes y Guevara. Y ahora, 3 años investigándolo, o sea, le has cambiado, te ha pasado de cambiarle cosas, de sacar algunas cosas y decir, bueno, esto no puedo, o pensar, bueno, voy a tener que hacer una segunda parte y me voy a tener que resguardar esto para más adelante. Me ha pasado de agregar cosas, porque con el tiempo y el recorrido he conocido gente que ha estado participando en estos tipos de conflictos y tuve que reorganizarme, hacer una entrevista y tener un testimonio valioso. Le pregunto, ¿querés que tu nombre salga en el libro o anónimo? Siempre está esa decisión. Por ejemplo, mi tío, él hizo el servicio militar en el 85. Y de chico se me ha quedado en la mente que él nos hablaba de los Rodillas Negras. Y empecé a investigar. Y los Rodillas Negras prácticamente se lo denominaban así porque era el único regimiento que cuando prestaba servicio militar obligatorio lo soltaban al monte. No importaba si llovía, no importaba si hacía frío y calor, pero tenían que aprender a sobrevivir en el monte. Y el monte de Salta tiene es con sorpresas varias. Y quedó para la historia. Y justo cuando seguí analizando, me di cuenta que en el Operativo Independencia a los Rodillas Negras o Tiro de Gracia se lo conocía como el terror del LERP. Resulta que ellos les frenaron el avance de estos grupos subversivos cuando empezó a avanzar por los montes del noroeste. Y es curioso. Por ahí quiero tratar de agregar la participación de Seineldin, teniendo en cuenta que él por primera vez hizo una prueba piloto de un grupo comando o elite de las Fuerzas Armadas Argentinas en el Operativo Independencia en el 75. Pero creo que es más viable tratar de descartar esos tipos de historia porque creo que se haría más amplio y no apuntaría al objetivo que es la historia del paso del Che Guevara, cómo se relacionó con el ERP, etcétera. Ya, digamos, le estás dando un último cierre, ya más o menos ya tenés visualizado si lo terminás para este año, si capaz que va a necesitar un año más. Lo único que me está faltando son fotos. Por ejemplo, en el monte coloniense lo que se ha encontrado mucho son campos con minas. Los guerrilleros mismos ponían minas para que no lo sigan, para evitar ser perseguidos por un grupo de gendarmes y policía que había sacado un operativo que se conocía como Operativa Santa Rosa. Y por ahí creo que es más viable sacar fotos. Tengo fotos de las minas encontradas, de los lugares, y también, por ejemplo, en el río Piedra que está yendo para Jujuy, hay un camión de los guerrilleros y hay 3 tumbas de un grupo de gendarmería y 3 tumbas de los guerrilleros.
Y creo que en el grupo siempre dice, tiene que haber fotos, porque las fotos por ahí te dan a entender, como que te dan una ayuda con el tema de la creatividad e imaginación. Ujú. Es verdad, Y es lo verdad. que me está faltando también es tratar de seguir leyendo más materiales bibliográficos para darle más solidez al escrito. Ahora estoy leyendo a Güemes a full para tener más pie de página, más libros que sustenten el proceso investigativo del escrito. No, muy bueno, la verdad que te felicito, ¿eh? Estás cumpliendo una de las tres cosas que dicen es tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Ya tenés una. Ahora, digamos, justamente agarro algo de muy atrás que veníamos hablando, que era el tema de cómo, digamos, todo esto, el tema de que no importa, digamos, de dónde venís y demás, sino que también la idea es la columna vertebral de jóvenes paleolibertarios. Ahora, para decir, si bien me diste una definición de lo que es ser paleolibertario, la columna vertebral, digamos, ya sea propuestas, requisitos, ¿cuáles son, digamos, los puntos con los cuales, porque obviamente para ser un joven paleolibertario tenés que tener ciertos requisitos, tenés que cumplir, digamos, ciertas premisas para decir, bueno, soy un paleolibertario, vamos para adelante en esta batalla cultural? Te vas a sorprender con la respuesta. Nosotros somos muy atípicos. Yo personalmente no trato de integrar en la agrupación a gente que tenga las ideas, ya sea del liberalismo y conservadurismo, aunque estas dos ideas del sector de derecha son las que Mm, más prevalecen en la agrupación. ujú, Por ahí apuntamos a eso. Ahora estamos tratando de integrar a gente que tiene una concepción política nacionalista o patriótica para ujú, tratar de generar unos intercambios de ideas y seguir perfeccionando nuestro discurso y nuestra manera de ver y manejarnos en lo político. Una mm, estrategia que estamos usando, si bien hay gente que es peronista, comparte algunas ideas con el sector progresista, dejamos de lado porque no queremos generar polémica y conflicto con los integrantes de la agrupación, entrevistamos a gente que piensa diferente a nosotros, con la ujú, única finalidad que es la siguiente. Por ahí el día de mañana, cuando los integrantes del grupo, ya sean Nahuel, Sofía o Nicolás o Santiago, tengan interés de debatir con alguna persona de izquierda que tenga un discurso de que el neoliberalismo es esto, que el peronismo es esto, ya a partir de las entrevistas y de las respuestas dadas por los entrevistados, tengan una idea de cómo prepararse para ir a debatir y tener un intercambio productivo, no únicamente como el debate se anticiparlo. lo... Sí, un debate productivo. Hoy en día creo que la palabra debate ha perdido sentido, se tergiversó bastante porque es sinónimo de ir a agraviar o ir a hacer juicio de valor a los conceptos de la otra persona. Ujú. Es una estrategia que estamos haciendo. Interesante, porque Un dato aparte, sí. curioso, cuando empecé a entrevistar a peronistas del Estado, que con peronistas del Estado, Historia para Millennial, tenemos muchos aspectos en común. También hay aspectos en el cual no vamos a llegar a un acuerdo. Pero he Ujú, recibido más crítica del sector de derecha que lo de izquierda. Por ejemplo, el sector de izquierda me ha mandado mensaje por la página o el grupo Jóvenes Paleolibertarios o el Instagram personal. Felicidades. Es muy raro encontrar una persona con ideas contrapuestas que sea capaz de entrevistar a alguien que piense diferente sin alterarse o ujú. tratar de enojarse por lo que dice. Lo de derecha por ahí me decía, no, ¿cómo vas a entrevistar a esto? Que queda mal, hay que entrevistar. Pero se va madurando con el tiempo. Sí, bueno, a mí me pasa casi todo el tiempo, o sea, cuando entrevisté a Lucas Carena, que por ahí tiene cierto alineamiento peronista, o a Marcelo Gullo, decían, no, ¿cómo vas a entrevistar a que esto y el otro? Cuando yo después públicamente me posicioné a favor del proceso militar, pero es una posición mía que lo dije, y digo, pero yo tengo amigos tengo amigos narcocapitalistas, tengo un amigo que es ¿Se, se puede nacionalista saber por peronista. qué? Por ahí capaz que el por qué se Personalmente, puede... Personalmente, estoy haciendo yo la entrevista, ¿eh? Pero sí, yo primero que tengo familiares que lucharon en la época de la subversión, fueron condenados en la época de Alfonsín, indultados en la época de Menem, ratificados por la Corte Suprema de la Rúa, pero después, bueno, también Entiendo, entiendo.
fueron después otra vez perseguidos por el kirchnerismo. Y personalmente yo creo que fue una batalla justa, obviamente que entiendo el tema de los ciertos sectores nacionalistas que dicen que son apátridas y demás, el tema de Videla y demás por el tema del FMI. También está cierto sector por ahí liberal que dice, no, no estamos a favor de la tablita cambiaria y demás. Yo creo que los militares, y por lo que he entrevistado, ya sea Víctor Gallo, y algunos más, digamos, o cuando hablé con el mismísimo, en su momento, ¿no? Con el mismísimo coronel Patti, el comisario Patti, perdón. También entiendo que ellos, primero en principal, no tenían una visión económica, digamos, infundada, digamos, no eran, no eran economistas ni demás, ellos estaban preparados primero para combatir, por ahí tenían cierto sentido de patria, como cualquier soldado que voy a hablar hoy en día. Son conservadores en su mayoría por el tema del catolicismo y demás, pero cuando, bueno, llegó la llegada de Martínez de Oz, igual seguramente vos lo habrás leído porque tenés mucho dato bibliográfico, la llegada de Martínez de Oz es primero por el ala de los, se los llamaba como blandos, porque estaban los duros y los blandos. Los blandos eran por ahí los que eran más liberales y los duros eran por ahí los más radicales en sentido de ser más conservadores, tradicionalistas. Digamos, el ala digamos, liberal fue el que convenció más porque, digamos, se hizo un casting para poder llegar a tener un ministro de Economía. De ahí llega Martínez de Oz, y digamos que Martínez de Oz, si bien, como también lo marcó Milei, fue muy desarrollista por el tema de lo que fue también el plan económico de Macri, sumándole una tablita cambiaria, nada más, en el caso de la milicia. Pero entiendo que hubo errores, entiendo que hubo un montón de cosas, pero por ahí va a sonar, digamos, muy horrendo lo que voy a decir, pero creo y considero que lamentablemente no fueron 30.000, creo que estuvieron bien combatidos porque no eran inocentes, no fueron tampoco unos jóvenes idealistas, y por otra parte considero que, bueno, cuando te dicen el tema digamos, del hurto de bebés y demás, yo lo considero que primero en principal tendrían que haberse fijado a las madres cuando se metían, en dónde se metían y de qué forma, y que los chicos después estuvieron, digamos, en buenos brazos, porque digamos que no los encontraron tirados en la calle o siendo vagabundos, o sea, la mayoría, creo que el 70-71% estaba en Europa, digamos, en clase media alta o clase alta. Lo considero Concuerdo, así. concuerdo igual con vos, incluso uno analizando estos grupos subversivos, más allá del ERP liderado por Santucho o de los Montoneros por Firmenich, que eran organizaciones muy complejas, tenían sus intenciones bien establecidas, etcétera. Pero acá en el norte, por ejemplo, estuvo el EGP, que era el Ejército Guerrillero del Pueblo, comandada por Ernesto Che Guevara. Él cuando se fue de viaje quedaron al mando Jorge Ricardo Massetti y Hermes Peña. Era un grupo no tan bien organizado, con una cantidad mínima de guerrilleros que no pasaban los 37, pero las intenciones eran sumamente improductivas y malas para el norte argentino. Y por ello hago esa paradoja o dualidad de empezar con Güemes, luego pasar a Guevara, para dar lugar al tercer capítulo, de hablar de un prócer histórico con intenciones buenas y de un prócer histórico con intenciones malas. Güemes y Guevara. Bueno, justamente yo me acuerdo una vez haber leído, pero muy por arriba, no profundizando así de la manera que por ahí vos has profundizado, pero el tema de la conexión de Guevara con Argentina, y que hasta data un poco también de la familia, digamos, o sea, él viene de una familia que la madre era literalmente guerrillera, igual que el padre, pero la madre era más radical encima en ese caso. Y los hermanos también, que los hermanos estaban también, algunos metidos también en alguna organización de izquierda. Es más, por lo que tengo entendido, y lo que creo que lo escuché a Nicolás Marque hablar de esto, estratégicamente el Che Guevara estaba, por ejemplo, en Bolivia antes de morir, pero ¿por qué? Porque quería estar cerca para hacer el foco revolucionario en Argentina. Sí, de donde soy yo, de Colonia Santa Rosa, te hablo de un viaje a 20 minutos en moto, yendo a velocidad de 60. Ahí hay un monte que se conoce como el IPAM. Desde ahí mandó la carta Jorge Ricardo Massetti al presidente Ilia.
Mirá quedaron vos. rastros, es muy curioso. Por ahí lo que me llevó a hacer un proceso investigativo es que soy muy lector no únicamente de Nicolás Marque, Nahuel Sotelo, sino también de Estela Caloni, Luis Mattini, de escritores de todos los sectores para sacar una conclusión personal. Y siempre noto que cuando hablan de la guerrilla en el norte, siempre está la frase pasó por Orán, pero no saben lo que dejó esa guerrilla cuando pasó por Orán. Y es prácticamente divulgar todo lo sucedido. Ahora, ¿cuál fue el dato que más que encontré? Porque, digamos, uno tiene, digamos, mucho dato. Hoy en día hay mucho revisionismo de gente que vos nombraste, de un lado del otro, pero hay mucho revisionismo. ¿Hay algún dato que no lo escuchaste en ellos, que no lo leíste en ningún lado y que dijiste, wow, encontré este dato? Es increíble lo que tengo. Bueno, te comento, de una localidad cercana, antes venía un capataz con 10 peones, esto me entrevista y testimonio, ¿no? Venían a buscar leña, se trasladaban al monte y eran secuestrados por los guerrilleros. Por ejemplo, secuestraban a los 10 peones y al capataz le decían, mira, tráeme mercadería, te doy arma, pero tráeme mercadería, herramienta de medicamento o de uso medicinales, etcétera, y secuestraban así. En mi localidad, por ejemplo, hay casos que esto por una compañera he llegado, de un hombre que por ahí cuando está en estado de ebriedad, llora bastante. Uno va a pensar que está cuerdo o no está viviendo con los pies firmes, pero es porque perdió un hijo con la guerrilla. La guerrilla venía acá, daba plata, este es caso importante, pagaban a la gente pobre y cuando venían a pedir que le devuelvan la plata, no tenían con qué devolverle. Le pedían a su hijo para que participe en este conflicto de la guerrilla. Ya sé, hay Pero ya miles de casos, sabiendo, ¿no? pero ya Sí, sabiendo que iba, ya sabiendo. Sí, ya es hay una carta impresionante. que he encontrado en un municipio donde mandan carta a los capatá pidiéndole un listado de mercadería, de las cosas que necesitan, etcétera. Muy curioso. Y te digo que me interesa mucho el libro, ¿eh? Está bueno porque aparte tocas un tema que es esa conexión que yo la he visto muy poco, digamos, lo he visto en algún que otro libro, pero muy por arriba, como que es un dato dentro del libro, pero el libro va hacia otro lado, en cambio el tuyo te especificás en esta línea, ¿eh? Está muy bueno. Y de acá pasa a Bolivia porque de Bolivia no queda más de un viaje de 1 hora y media, está menos de 1 hora. Ahora, personalmente, después de todo lo que has leído, igual ya me sé, seguramente ya sé por dónde, cuál más o menos va a ser la opinión, pero me gustaría escucharla. Digamos, después de todo lo que has leído de esto del Che Guevara, y que seguramente has leído más allá, digamos, ¿no? También lo que te ha formado y demás, y los lectores que has tomado, ¿qué opinión haces, qué lectura haces acorde a lo que es el Che Guevara? Si la pregunta la hacía a Mauro de 18 años, militaba para el Partido Obrero, lo tenía como un prócer histórico a Ernesto Che Guevara. Pero mi imagen es sumamente negativa, más allá de que si lo analizo de una postura objetiva o subjetiva, puedo encontrar mínimamente algo bueno. Pero Mm, me englobo a tener una imagen mala de él por las intenciones y las causas y efectos que ha dejado en mi localidad sin ir más lejos. mm. Así que esa es mi postura, sumamente una persona inocente que cayó bajo las peores manos del mundo, que es la Revolución Cubana y Fidel Castro, y con intenciones sumamente destructivas para las instituciones ya establecidas en el norte argentino. Ahora, justamente me decías por ahí tomás algo que vos decís que hay algo por ahí minúsculo, muy bueno que ves dentro del Che Guevara como figura. Tenía pensado escribir un artículo y publicarlo en Visión Liberal de hablar de un Che Guevara de derecha. Por ahí noto que la mayoría de los sectores de derecha tienen como característica el ser tibio, de no salir Ujú, con los libros, con el conocimiento al campo donde se da el conflicto cultural y salir a batallar, a buscar soluciones alternativas que den una mejora a esas problemáticas que suceden. Por ahí siempre se engloban en encerrarse, si tu casa no se está quemando, no salís a luchar, digamos, y me genera mucho repudio eso. Por ahí veo que los ujú. sectores de izquierda están muy bien organizados, por ahí el aspecto es algo mínimo, que es relación a lo social, pero salen todos.
Y yo por ahí Ujú. pienso que hace falta una persona de derecha como Guevara que luche por los ideales, no con las ideologías e intenciones de él, sino con nuestras propias ideas y salgamos a luchar por nuestras ideas. No te digo de hacer una revolución con un arma en los brazos, sino con nuestro conocimiento y nuestra sabiduría. Por ahí creo que ese Ahora, es un aspecto muy bueno de que hay que tener una valentía o coraje de luchar por nuestras ideas, más allá de que las ideas traigan destrucciones o construcciones a Argentina. ahora, en tu, digamos, en tu base analítica, que me gusta cómo analizar las cosas, yo te traigo una premisa de un pensamiento que tengo y me gustaría saber si la compartís o no, pero que la analices. Yo veo primero que la derecha tiene como dice Nicolás Márquez, ¿no? Los nacionalistas, los conservadores y los liberales. Ahora, se tiene que dar esa unión que nunca se ve que ya le cuesta a los liberales unirse entre ellos, los nacionalistas por ahí son más unidos, y los conservadores por ahí, bajo el pañuelo celeste, por ahí se unen. Ahora, entre ellos se cuesta mucho unirse, por pequeñas diferencias. Ahora, ¿cómo se puede hacer para poder unir estas tres premisas, digamos? Porque yo lo que veo, lo que noto es que los nacionalistas son más terrenales. Por ahí los nacionalistas te van a los barrios, se meten, se la juegan. Por ahí el lado conservador vos ves el lado más intelectual, los que pueden llevar los libros, ves profesionales en biología, en ciencia o también en teología. Y los liberales por ahí no tienen nada de eso, pero los veo que son muy buenos en las redes, son muy buenos en sentarse y militar las redes, y militarlas y En el militarlas. aspecto económico tienen muy buenas posturas. Sí, Por ahí yo obviamente, pienso obviamente. que hay mucha diferencia entre estos tres sectores, por más que sean de derecha, van a tener miles de diferencias. Por ahí personalmente lo que pienso es que el enemigo es uno solo, la política de Ujú, turno, que no únicamente ujú, está por determinado año, sino que es una política que ya viene con un proceso correlativo de varios años. Por ahí creo que ese es nuestro enemigo y tratar de unir, dejar las diferencias de lado y reemplazar esa política que tanta destrucción le trae a nuestra Argentina. Lo podemos ver en el ámbito educativo, en el de salud y en el económico también, en el cultural, social también. Y luego, una vez logrado ese objetivo de sacar esa política, tratar de poner los puntos en común y las diferencias, debatirlas, porque cuando uno tiene esa capacidad de generar un intercambio, hablar de una manera sin generar conflictos o rivalizar con el otro, se puede llegar a un acuerdo. ujú. Ahora, te hago una pregunta. Por fuera de Argentina, donde ha triunfado, digamos, estos outsiders de la política, o por ahí como vienen creciendo como la espuma, tenés el caso de Vox en España, tenemos el caso de Bolsonaro en Brasil con su espacio, ahora está con Alianza do Brasil, en su momento estuvo con el Partido Social Liberal, Trump con el Partido Republicano y esto del trumpismo dentro del Partido Republicano, Con eh, Uruguay también. Uruguay con la calle Pou, por ejemplo, también. Está Víctor Orbán en Hungría, tenés Alternativa para Alemania en Alemania, tenés Geert Wilders en Holanda y así muchos más. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿A quién tomarías vos como ejemplo o dónde ves, digamos, por fuera de Argentina, en donde se dio esta unión de todo este sector y que triunfó? O sea, un ejemplo a seguir. Por ejemplo, algunos nombran eh, que Trump, por ejemplo, logró la unión de la derecha, porque, por ejemplo, está Unite the Right, que se llamó, digamos, la marcha que estuvo, por ejemplo, en Estados Unidos, antes de que él sea presidente, que vos tenés, por ejemplo, la famosa foto donde tenés uno con la bandera de Gaxen, al lado uno con la bandera del nacionalsocialismo y tenés otro con la bandera de los confederados, los tres unidos en una misma marcha. O sea, tenías los extremos recontraencontrados y ninguno enfrentándose. Un saludo para Nicolás Rivarola. ¿Cómo estás? Personalmente, con todas las noticias que vienen sucediendo últimamente, lo más productivo y lo que más alegría me generó fue del triunfo del modelo educativo que implementó Uruguay en contexto de Ujú, pandemia. Porque ujú, eso es algo que a mí me caracteriza y me toca bastante porque mi rol es ser profesor de biología en el ámbito secundario. Si bien ujú, ya con la modalidad presencial, con la inexistencia de la pandemia o el virus, se notaba un ausentismo por parte de los alumnos
en un porcentaje que ronda del 40 al 50% en el norte. Y con el tema del contexto de pandemia y la implementación de los recursos tecnológicos y el desconocimiento de cómo usar estos aparatos tecnológicos, elevó en tamaños exorbitantes el tema ausentismo. Estamos hablando del 70% al 80%. De 33 alumnos que uno tiene en un aula, 3 únicamente cuentan con los recursos para poder llevar al día sus clases virtuales. Y es muy doloroso. Por ahí yo siempre he destacado personalmente que una solución a una cosa a solucionar es la educación. En el norte argentino hay mucha desigualdad, hay una lástima. Cuando me tocó hacer la residencia, uno es inocente cuando se prepara para profesor y piensa que uno va a preparar un PowerPoint, una diapositiva, llevar el proyector y que el aula es como las películas, que tenés todos al alcance de tu mano. Y no, te das con un paredón. Me ha tocado ir a aulas en donde las paredes eran todas con salitre, no había condiciones, eran techos donde si llovía te caía el agua, era el suelo de tierra únicamente, habían pupitres todos en malas condiciones y no había pizarra. Imagínate uno con 20, 19 años que dice, preparo mi PowerPoint para mostrar algunas estadísticas y gráficas y lo proyectan a pizarra. De pasar a usar, por casualidad en el auto había llevado un afiche blanco y con un fibrón negro hice del afiche una pizarra y empecé a usar eso, improvisar, y es muy doloroso. Por otro lado, en el mismo contexto me ha tocado dar ETS, que son las enfermedades de transmisión sexual, y te das con otra realidad. Por ahí uno, ya de tanto tiempo en el aula, genera un lazo de empatía y confianza con el alumno. Te hablo cuando tenía 20, 21 años, tenía alumnos de 26, 25 años, alumnas con la misma edad que iban con su hijito o embarazada, iban las parejas. Y cuando me tocó dar los métodos anticonceptivos, los mismos alumnos se te acercan y te dicen, profe, disculpe, al oído, yo no sé cómo se utiliza esto. Y te parte el alma. Y por ello yo pienso que en el norte argentino un gran problema que luego genera y lo lleva a los jóvenes a la inocencia y a ser manipulado por la política que no tiene las mejores intenciones, sino que es la de usar y ganar votos, es el tema educación. Es muy doloroso. Por ahí con lo de Uruguay he festejado eso porque es otra realidad. Acá en el norte argentino es inexistente esa probabilidad de que se dé el triunfo de la educación educativa en contexto de pandemia. Ahora, me gustaría hacerte una última pregunta para ya no quitarte más tiempo. La verdad que de antemano te agradezco un montón, poder haberme dado la entrevista. La verdad que me parece muy nutritiva, la verdad, todos los conocimientos que tenés. Me gustaría... mutuo, Ulises. No, la verdad que en serio se te agradece un montón. Y me gustaría preguntarte, así como se te acercan los alumnos y te hacen esas preguntas y demás, por ejemplo, cuando te vienen los jóvenes y te pregunten, Mauro, ¿me podés decir qué autores leer, o qué libros leer, o qué leer, digamos, ¿no? ¿Qué leer? ¿A dónde referirme? ¿A qué referente seguir, digamos, para poder obtener este conocimiento que la verdad que es impresionante, el conocimiento que tenés en varias materias? Personalmente no soy de divulgar los materiales que suelo leer, siempre me nutro con Agustín Laje o los videos de Horacio Houston, Nahuel Sotelo, que son autores y referentes de un sector determinado. Nosotros cuando empezamos a usar el proyecto de una biblioteca universal, tuvimos con la intención de no únicamente utilizar materiales de lectura que sean de autores de nuestro sector, sino únicamente de los diferentes sectores. Incluso en algún ciclo de lectura o taller de lectura podemos englobar y desarrollar la doctrina peronista, el manifiesto comunista de Marx y Engels, o también el manifiesto libertario de Rothbard. Porque yo pienso que por ahí cuando uno tiene las mejores intenciones de fomentar en la persona un pensamiento crítico, un sentido común, que se cuestione todo, que ponga en duda todo. Por ahí en la secundaria, personalmente mi perfil fue de un rol pasivo.
de no cuestionar al docente. Por el solo hecho de ser docente uno piensa y concibe que tiene la razón de todo y que lo que te enseña Ujú. es sumamente verdadero. Termina la secundaria y te das cuenta que no es así. Y creo que cuando uno tiene las mejores intenciones con los jóvenes, de fomentar lo que te dije anteriormente, de divulgar el conocimiento, tarde o temprano lo va a direccionar a nuestro sector. Y no has pasado. Es un trabajo que lleva tiempo, que vas a ver fruto después de un año y medio, o 2, 4, 5. Pero estos chicos cuando llegan a tu sector son chicos que te van a acompañar a la batalla cultural, que no van a cambiar sus ideales ni tampoco se van a vender. Esa gente es la que nosotros tratamos de apuntar. Ujú. Ahora, a veces tengo un cambio, digamos, un cambio en la juventud, vos que estás trabajando mucho con la juventud, ¿ves ese cambio que se va dando o ves que se ha estancado un poco? Lo veo, pero es en estadística mínima. Capaz que sean 2 de 20 chicos o uno de 10 chicos. Pero es rentable. Por ahí capaz que nosotros no tratamos de innovar porque en mi localidad, o creo que en toda Argentina, se sigue teniendo ese mito de que por ser jóvenes no podemos hablar y ser partícipes de la política. Por ahí apuntamos a los jóvenes. Ya más adelante, con ayuda de Republicanos Unidos, vamos a tratar de coordinar algún enfoque de actividad para llegar a personas adultas. Incluso hemos planeado organizar debates, por ejemplo, a nivel público en la plaza, donde hay un Ujú. referente del polo obrero, del conservadurismo, el liberalismo, el peronismo, el radicalismo, pero es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si el representante de nuestras ideas no va bien preparado, vas a perder audiencia. Pero por ahí, Ujú. si vos vas bien preparado, vas a terminar ganando a más gente. Y estamos organizando ese proyecto dentro de pocos meses. La verdad que te agradezco un montón, Mauro, y a todo el equipo de jóvenes libertarios que permitieron esta entrevista. La verdad que te agradezco un montón a vos y a todo el equipo. Muchísimas gracias, Ulises. El placer es mío. Vamos a estar en contacto. Cualquier cosa a futuro tengo pensado entrevistarte a vos en Jóvenes Paleolibertarios y de ver cómo te coordinás y organizar, porque estuve viendo tu canal de YouTube y es muy activo. Me gustaría saber tus estrategias y todo. Así que muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos y obviamente estoy a disposición en lo que necesites. Te mando un abrazo gigante y Buenísimo. ojalá Estamos en que contacto. triunfe la educación. Nos vemos, Ulises. Saludos, éxitos.